Saludamos a todas las personas que se conectan a través de este foro de todos los viernes desde la redacción del diario La Prensa de Lara. En esta oportunidad vamos a analizar la situación económica del país y del sector privado que sigue en pie a pesar de que Venezuela registra los peores indicadores económicos en cuanto a crecimiento del Producto Interno Bruto, en cuanto a hiperinflación y también a desempleo. En esta ocasión vamos a conversar con el presidente de Concecomercio, el ingeniero Felipe Capozolo. Gracias por aceptar nuestra invitación. Muchísimas gracias por la invitación. Estamos a la orden y contentos de estar aquí con ustedes. Ingeniero, quisiera comenzar con lo que ha sido noticia desde la semana pasada, ese acercamiento que ha tenido Fedecámaras, que representa a los 15 sectores económicos más importantes del país, entre ellos Concecomercio, con la Asamblea Nacional electa el 6 de diciembre. Es el primer acercamiento que se hace con el Parlamento, más no con el gobierno, porque el año pasado hubo ciertos llamados del gobierno con Industria, con Concecomercio, se plantearon alternativas para trabajar en pandemia. Sin embargo, los llamados que ustedes han hecho pues no han sido tomados en cuenta. Quisiera preguntarle, ¿hay garantías para que prospere algún cambio en la política económica con esta nueva negociación que se tiene con el gobierno? Bueno, fíjate, lo primero que hay que decir allí es que hemos sido totalmente consecuentes con el interés de la gente, de los venezolanos que han estado pidiendo construcción de diálogo, construcción de espacios para poder hacer valer posiciones que benefician directamente a la gente, a todos los venezolanos. Hemos sido también consecuentes, muy congruentes con las posiciones y con el discurso que hemos tenido en el movimiento empresarial venezolano manifestado a través de los gremios. Hemos sido totalmente consecuentes con lo que venimos diciendo desde hace 2 años, que hay que hablar, que tenemos que entendernos, que tenemos que buscar vías de entendimiento para resolver los problemas en casa. Así que llegado este momento, nosotros vimos la oportunidad de comenzar a tener un diálogo franco y decirnos las cosas sin filtro, decirnos las cosas abiertamente, defender posiciones, abrir caminos para hacer valer nuestros derechos. No renunciamos de ninguna manera a nuestros ideales de libertad, no renunciamos de ninguna manera a las reivindicaciones que estamos solicitando, bien sea para la gente, bien sea para la empresa privada, para poder generar empleo. Más que nunca, más bien las estamos haciendo evidentes y las estamos manifestando abiertamente, cara a cara, en mesas de discusión. Así que lo que nosotros creemos y estamos trabajando para que así ocurra es que para que se produzcan resultados. La credibilidad de este proceso, de estas conversaciones, de estas discusiones, porque muchas veces son discusiones de fondo donde se enfrentan ideologías, donde se enfrentan maneras de ver las cosas. Los resultados se verán si se producen allí unas conclusiones que sean útiles para la gente, unas conclusiones que sean útiles para resolver problemas, unas conclusiones que sean útiles para mejorar la economía, para fomentar el empleo y para que todos los venezolanos podamos avanzar en este ambiente de incertidumbre, en este ambiente de pandemia, podamos transitar un momento tan oscuro para buscar la luz, para buscar la prosperidad, para buscar un camino donde podamos sencillamente salir a la calle, poder trabajar, poder desempeñarnos libremente y alcanzar prosperidad para nuestras familias. Habla usted de discusiones que ya comienzan con el gobierno, pero ¿cómo era el sector privado para que este acercamiento no se convierta solo en una foto de reconocimiento para darle cierta legitimidad a una asamblea que es rechazada por más de 50 países del mundo? Sí, realmente Concecomercio y los gremios no le damos o le quitamos legitimidad a nadie. La legitimidad la podrá tener este organismo en función de los resultados que produzca, en función del bienestar que pueda producir a la población. Nosotros sencillamente estamos participando en un espacio que está allí libre para ser ocupado por quien desee realmente hacer cosas para el país, por quien desee realmente proponer cosas positivas para el país. Y ahí estamos nosotros, abriendo caminos, defendiendo posiciones, marcando banderas, marcando posiciones y sobre todo hablando de libertad, hablando de libre empresa, hablando de economía abierta, hablando de instituciones políticas inclusivas, hablando de sistemas económicos integradores, hablando de que la sumatoria de lo primero y lo segundo nos lleva a un país
próspero y que si apartamos el sectarismo, que si dejamos de lado los particularismos, pues también dejaremos de lado la sociedad pobre que tenemos en este momento. Nosotros estamos allí para ayudar, estamos allí para cooperar y estamos jugando del lado de la gente. Eso es lo que nos mueve y realmente los problemas de legitimidad que pueda tener o no la Asamblea es un tema que debe resolverse en el marco de las leyes, en el marco de la institucionalidad y sobre todo de cara a la gente. Porque al final, sobre todo cuando se hacen los juramentos, debemos recordar que al final se exhorta a que se cumpla la misión que se está asumiendo a ser cumplida, porque si no, la patria y la gente os lo va a demandar. Y nosotros creemos que en este caso pues ocurriría lo mismo. Sí, y tomando un poco esto de que están para discutir los problemas del país. El año pasado, en noviembre, Consecomercio tuvo su asamblea anual y participó la ministra Delcy Rodríguez, en ese momento tomando frases del diario tal cual usted decía: si los políticos no pueden buscarle soluciones al país, vamos a echarle pierda nosotros, los gremios económicos. ¿Qué le dice Felipe Capozolo a quienes satanizan este diálogo y quienes creen que el sector privado pretende ocupar espacios vacíos que ha dejado una dirigencia política de oposición que está como inerte, sin estrategias políticas? Bueno, habría que ver quiénes son los sectores que están criticando de manera fuerte un proceso de conversación, un proceso de entendimiento por el bienestar del país, por el bienestar de cada venezolano que sale todas las mañanas bien temprano a ver cómo se busca la vida. Habría que ver quiénes son, habría que ver dónde están, si realmente están todos en Venezuela, todos los que tienen capacidad de hablar en redes sociales, si están todos en Venezuela, si tienen intereses en Venezuela, si tienen funciones activas en Venezuela, funciones en los gremios, funciones en la política, si tienen algo que arriesgar. Habría que revisar todo eso, porque llegado a este punto ha corrido mucha historia. Y hay algo muy cierto, fíjate, Venezuela ha llegado a este punto de su historia y a este nivel de crisis, y hay muchos responsables, hay muchas causas, pudiéramos pasar mucho tiempo analizando causas, pero fíjate, una de las grandes conclusiones a las cuales se han llegado el día de hoy es que tan responsable de la crisis política, económica y social del país pudo haber sido un gobierno que en el pasado se haya hecho la vista gorda o por conveniencia haya retrasado o no haya convocado unas elecciones el día y la hora que tocaban. Tan responsable es como lo puede ser una oposición que llama a no votar. Entonces, debemos entrar en un proceso de reflexión profunda porque ya ha corrido mucha historia y llega el momento de las soluciones. Llega el momento en que tenemos que decidir cuál es el camino a tomar, siempre en el marco y en los rieles de la paz. Eso es importante. Entonces, habría que ver también que quien critica si realmente está interesado en que el país transite en los rieles de la paz, del progreso y del desarrollo en el marco de la paz, de la convivencia pacífica de todos los venezolanos. Entonces, todos los sectores tenemos responsabilidades. No podemos llegar aquí a decir nadie fue. Tampoco podemos venir y llegar aquí a decir todos fuimos si salen soluciones positivas. No, los extremos no son buenos y las posiciones intransigentes no son buenas, definitivamente. Entonces, hay que ver quién es el que está criticando y hay que ver quién está esperando por una solución. ¿Quiénes son los que están esperando por soluciones? Por ellos estamos trabajando. Sí, ingeniero, ¿cuáles son los puntos claves que se están tratando en esa mesa de negociación para comenzar a reactivar otra vez la producción y la economía del país? Bueno, fíjate, en este momento está claro que los empresarios en Venezuela, todos los que tenemos la responsabilidad de producir, llegamos a la conclusión de que si aquí no hay cambios profundos en el marco legal, si aquí no hay cambios profundos en el sistema político, económico, si que no hay un movimiento realmente fuerte hacia la democracia plena en todos los sentidos, nosotros no vamos a poder avanzar en nuestro objetivo de crear bienestar, de crear empleo. Igualmente, el mundo político, el Ejecutivo Nacional, se da cuenta de que no puede avanzar en este momento si no llega a soluciones y a acuerdos importantes con todos los sectores de la vida nacional. Se da cuenta de que no puede avanzar en el camino a la prosperidad si no avanza de la mano con los empresarios. Los empresarios somos necesarios en este momento para lograr un desarrollo de prosperidad para la gente. Y nosotros también hemos puesto de relieve, de manifiesto, que es importante que en el mundo político también comience a hablarse de acuerdos entre gobierno y oposición. Es la hora ya de que también allí, después de haber dado este ejemplo a nivel nacional con todos los sectores, sobre todo con el empresarial, que es el que yo estoy representando en este momento,
también se empiecen a dar muestras de que hay algunas reuniones y algunos encuentros entre gobierno y oposición. Se habló el día que se anunció este acercamiento con la Asamblea Nacional electa el 6 de diciembre de la posibilidad de que el sector privado intermediara para adquirir vacunas del coronavirus para sus trabajadores. ¿Esto cómo se va a discutir? Sobre todo por el hecho de si efectivamente el sector privado tiene músculo financiero para hacerlo. Y bueno, con estos obstáculos que hay de las sanciones internacionales, ¿cómo se está discutiendo este tema tan delicado en el país? Bueno, es un tema bien complejo, es un tema donde el primer punto pasa por ver cómo es la rectoría de todo este sistema de vacunación que tiene que ocurrir en Venezuela. Lo que yo te puedo decir en este momento es que, motivado a la pandemia, a nivel mundial, se han erogado ingentes cantidades de recursos por organismos multilaterales, de los cuales varios países de Latinoamérica ya se están beneficiando en cantidades bien elevadas. Nosotros no podemos dejar a Venezuela por fuera de este beneficio, y realmente lo que nos mueve a nosotros es tratar de estimular, es tratar de generar soluciones que nos permitan acceder a esos fondos que pueden ayudarnos a conseguir los entes multilaterales para facilitar el proceso de vacunación. Y nadie más interesado que nosotros, que nuestros trabajadores, que sus familias se vacunen, que este es un proceso rápido, eficiente, que la logística de este proceso sea lo más técnica y lo más eficiente posible, indistintamente de que haya una rectoría por parte del Estado. No podemos permitir que el problema se politice, tampoco podemos permitir que el problema sea abordado bajo una filosofía de tipo el bodegón de vacuna. Eso tampoco podemos permitirlo. El papel del Estado en este momento está claro respecto a la vacunación, el papel de los empresarios en este momento también está claro. Nos interesa servir como facilitador, bien sea para que se creen fondos, bien sea para que desde el punto de vista logístico este sea un proceso rápido y eficiente. En este momento, no te discuto, pueden haber empresarios interesados en beneficiar con la vacuna a sus trabajadores, ¿por qué no? Hay otros empresarios que dirán, no tengo la capacidad, pero me gustaría acceder a créditos para yo también poder hacerlo. Y en definitiva, todos los venezolanos estamos diciendo, bueno, nos gustaría que viniera inversión, nos gustaría que vinieran algunos préstamos para poder hacerlo masivamente a todo nivel y para todos los sectores, sin mirar color, sin mirar ideología política, sin mirar sector, sin mirar militancia, bajo un legítimo criterio de incorporación. La vacuna es una solución para Venezuela y debemos abordarla lo más rápido posible y con una visión neutra y una visión sobre todo muy técnica. Es decir, ingeniero, ¿se buscaría ser intermediario para conseguir financiamiento, por ejemplo, con un Fondo Monetario Internacional, un Banco Mundial, el Banco CAF? Está ocurriendo a nivel, desde el punto de vista internacional, está ocurriendo que hay países que se están beneficiando con mecanismos de este tipo, y el movimiento gremial empresarial organizado de Venezuela estaría muy, muy dispuesto a tratar de fomentar soluciones y entendimiento a nivel político para que estos organismos pudieran mirar, posar su vista sobre Venezuela y ayudarnos a conseguir algún tipo de ayuda de ese tipo para poder aplicarlo en Venezuela. Crear mecanismos organizados para que eso pueda ser una realidad también para Venezuela, porque ya en otros países está ocurriendo y no hay ningún motivo por el cual un venezolano no pueda tener el mismo derecho que un colombiano, que un chileno, que un costarricense para acceder a esas ayudas. Quien también tiene la vista puesta sobre Venezuela es la Organización Internacional del Trabajo. ¿Este diálogo, este acercamiento con el gobierno va a dar pie a, por fin, un diálogo tripartito? Bueno, es una propuesta. Nosotros estamos proponiendo acercarnos cada vez más. Nosotros estamos proponiendo que en todo escenario estén presentes el organismo del gobierno, esté presente el organismo de los empresarios y esté presente el organismo de los trabajadores. Tiene que haber representación de todos los sectores para llegar a conclusiones transversales, para llegar a conclusiones integradoras, inclusivas. Eso es lo deseable. Lo deseable sería poder llegar a una resolución del conflicto aquí en casa. Lo deseable sería que finalmente pudiéramos llegar a una solución tripartita que nos beneficie a todos. Es un camino largo, es un camino que pasa por muchos acuerdos, pero bueno, es interesante comenzar a transitarlo. Y la participación de la OIT siempre va a ser determinante, porque en el momento en que haya unos acuerdos más sólidos, siempre se va a necesitar a la OIT
como un organismo técnico que avale ese proceso. Nosotros siempre vamos a tener que apelar a la OIT como organismo que avale un proceso sano, un proceso que ya realmente llega a conclusiones. Y si lamentablemente de los acercamientos o de esa discusión no se pueden encauzar los esfuerzos para soluciones que satisfagan a todas las partes, igualmente estará allí la OIT para funcionar como ente de equilibrio y ente de encuentro y ente como el fiel de la balanza que pueda permitir el equilibrio. Quisiera entrar al tema de los cambios que se están dando en el país. Decía usted, lo ha dicho en varias entrevistas, se están dando cambios en lo económico, más no en lo político. Y uno de esos cambios ha sido la flexibilización de la economía en materia cambiaria. Se está permitiendo una dolarización, que es como la tabla de salvavidas ahora para Nicolás Maduro, pero de manera desordenada. ¿Cómo le evalúa usted esta dolarización que también se está dando en el sector financiero? Sí, lo deseable para Venezuela sería que los cambios políticos, económicos y sociales fueran a la misma velocidad, fueran de alguna manera amalgamados, unidos, pero la realidad, como tú bien lo señalas, es que los cambios económicos tal vez van a ir tomando la delantera. Eso no implica de ninguna manera que todos los venezolanos, y aquí sí cabe la generalización, renunciemos a nuestras reivindicaciones sociales y ni cabe tampoco a que los venezolanos renunciemos a nuestro deseo de cambio político. Eso tiene que seguir vivo allí, eso es totalmente legítimo y deseable. Pero en este momento lo que se está viendo es precisamente que el tema económico está tomando la delantera en todo el ámbito nacional. Cuando tú señalas y hablas de la dolarización, yo al final lo que veo ahí es una herramienta. Y realmente no importa mucho si ha beneficiado a gobierno, oposición, si ha beneficiado a un sector o al otro. Lo importante es que es una herramienta que ha beneficiado al venezolano de a pie, que ha logrado acceder a ese mecanismo. Es importante, porque entonces aquí viene la otra cuestión. No todos los venezolanos han logrado acceder al mecanismo de la dolarización. Y lo deseable en este momento es que ese mecanismo se profundice, que esa herramienta pueda llegar a las manos hasta el más necesitado. Porque en este momento hay diferencias entre un venezolano que tiene $1 y el que no tiene $1. En este momento un venezolano que tiene $1 goza de un beneficio que no se había visto en Venezuela por décadas. Y es que tú sales a la calle con $1 en el bolsillo y si lo gastas tienes el contravalor de ese dólar en lo que compraste. Pero si no lo gastas sigues teniendo siempre $1. Y cuando estábamos con el bolívar eso no se veía. Tú salías a la calle con el equivalente a $1 en bolívares y llegabas a tu casa con los bolsillos vacíos, porque la inflación se lo llevaba de manera instantánea. Entonces, ese beneficio, esa posibilidad, esa herramienta, porque al final es una herramienta que deseamos que funcione como dinero, que tenga la característica de funcionar como moneda de intercambio, moneda de valor para intercambio y como reserva de valor para el ahorro. Entonces, el bolívar dejó de funcionar como dinero hace mucho tiempo. El dólar sí funciona como dinero y que la gente pueda acceder al dinero es importante. Sí, y a propósito de eso, ¿cuál ha sido el impacto de la escasez de efectivo para el sector comercio? Sobre todo porque, bueno, usted dice, hay personas que tienen $1 para pagar y no les afecta tanto estos cambios bruscos de los precios, pero la mayoría de las personas no tienen $1. En este país más del 92% de la población es pobre. Entonces, ¿cómo ha sido ese impacto de la escasez de efectivo y, bueno, lo que ha prometido el gobierno, ir avanzando hacia una digitalización total de la economía? Bueno, eso que tú dices es el reto de esta década, es el reto de esta generación. Venezuela es un país donde, como tú bien lo dices, el 90% de las personas tienen dificultades económicas y ha llegado el momento de ponerle punto final a eso. ¿Cómo le pones punto final? Debes tener una política armónica entre lo cambiario, lo fiscal y lo monetario. Debes ponerle un parado a la inflación, debes permitir que herramientas de beneficio como la dolarización lleguen a la mayor cantidad de personas en Venezuela. Es el reto de esta generación durante esta década, cambiar esa realidad del país, recomponer la economía, recomponer el ingreso del venezolano, recomponer desde todo punto de vista el mercado interno, que es el que le da fuerza a nuestras empresas para que puedan asumir empleos, para que puedan generar empleos para los venezolanos y para que puedan generar productos para el mercado interno y para la exportación. Eso que tú planteas es el gran reto que nosotros queremos abordar en este momento en los esquemas de conversación. Porque si nosotros comenzamos en este momento a buscarle soluciones de largo plazo a ese problema, nosotros nos vamos a encontrar durante esta década transitando el camino de la solución.
y ha llegado el momento precisamente de transitar el camino de la solución. De aquí a 10 años queremos una composición social distinta a esa que tú dibujas. Queremos una población pobre, lo más pequeña posible, porque hayan podido lograr la movilidad social hacia una clase media robusta, una clase media donde el profesional, el trabajador, el que tiene un oficio, el que tiene un arte y puede salir a la calle y desarrollarlo, pueda lograr prosperidad. ¿Y por qué no? Porque también todo el que está en la posición de estar en el sector intermedio de la sociedad pueda soñar también con llegar a la posición más alta, soñar con ser rico, soñar con ser próspero. Son cosas lícitas que tenemos que empezar a incorporar en nuestros deseos. Pero los deseos se hacen realidad, abandonan el campo de la fantasía y se adentran en el campo de lo posible en la medida en que le pongamos fecha, en la medida en que lo asociemos a una estrategia para lograrlo y en la medida en que empecemos a trabajar por ello todos los días. Ingeniero, también quisiera su opinión sobre, bueno, entre estos cambios que se están dando es la privatización de las empresas del sector público. La mayoría de ellas habían sido expropiadas o simplemente tomadas por el gobierno sin pasar por el proceso de pagar a sus verdaderos dueños estas expropiaciones. ¿Cómo evalúa ese proceso y si en esta mesa de diálogo se ha dado alternativas para la inversión al sector privado con una ley con tanto oscurantismo, como han dicho los expertos económicos? Mira, siendo consecuente con el discurso que hemos dado desde hace ya prácticamente un año, ha llegado el momento en que confluya lo público y lo privado para buscar soluciones. Y una de las soluciones de confluencia son la alianza pública-privada para generar concesiones, para generar contratos de construcción, alquiler y transferencia, como por ejemplo los que se usan en las autopistas, para llegar al punto donde a los legítimos dueños de una empresa expropiada se les devuelva su empresa, para resarcir a aquellos a quienes se les expropió una empresa y no se les dio el pago justo. Todos esos temas hay que revisarlos y hay que buscarles solución. Nosotros en este momento nos estamos moviendo y proponiendo que se empiecen a devolver empresas a sus dueños, que se empiecen a entregar nuevamente empresas con las cuales no se logró hacer absolutamente nada productivo, que vuelvan a sus dueños originales para que sean reflotadas y para que los trabajadores que estaban en esa empresa puedan volver a sus antiguos empleos. Ahora, fuentes extraoficiales, lo que ha salido, por lo menos se dice, Libertad ha publicado cierta información, estas empresas están siendo transferidas o, por así decirlo, privatizadas por empresarios de otros países, rusos, chinos, turcos. No se sabe muy bien cómo se están desarrollando estos procesos de privatización. Sin embargo, estas naciones tienen, digamos, la capacidad financiera para volver a reactivar empresas tan importantes como, por ejemplo, la CanTV, que se dice que se requieren más de $1.000 millones para actualizar una plataforma tecnológica, Movilnet, quise decir. Fíjate algo, la opacidad, y es un tema de discusión abierto, la opacidad no le conviene a nadie. Nosotros en este momento precisamente las reuniones las hacemos abiertas a conocimiento del público en general y también hemos señalado la necesidad de que tanto la ley que está promocionando el gobierno de inversiones, la ley que ellos denominan antibloqueo, que presupone algunos puntos de opacidad o algunos puntos oscuros al respecto del acceso a la información. Nosotros hemos señalado la necesidad de que sean procesos abiertos, de que sean procesos transparentes, que sean procesos auditables. Eso es en beneficio del país. Y asociado a esto, todos los procesos que tengan que ver con el hecho económico, con la producción comercial, industrial y agropecuaria, tienen que ser abiertos y tienen que ser creíbles. Para que sean creíbles, tienen que ser transparentes. Eso es importantísimo en este momento. No importa de dónde viene el capital, siempre que sea lícito y siempre que tribute de manera correcta en nuestro país. Que cumpla con su función de generar empleo, que cumpla con su función de crear riqueza. Y luego también te quiero decir que es importante que las empresas, en la medida de lo posible, en que se pueda lograr y que los antiguos dueños estén interesados, porque también no es el 100% de los dueños de esas empresas que estén interesados, pero cuando estén interesados, que esas empresas puedan volver a los legítimos dueños, a los antiguos dueños, que vuelvan a sus manos porque son quienes saben cómo ponerlas a producir. Ahora, ingeniero, ya hay medios internacionales que le ponen nombre a lo que está pasando en Venezuela. La ABC de España esta semana dice que en Venezuela lo que hay es un cambio hacia el capitalismo salvaje.
Algunos aseguran que Maduro pretende convertir a Venezuela en lo que fue China en algún momento, el proceso de capitalismo de China. Otros dicen que aquí lo que está pasando es lo que ocurrió cuando se disolvió la Unión Soviética, cayó el muro de Berlín y solo algunos pocos empresarios se convirtieron en multimillonarios mientras la población seguía sufriendo. ¿Cómo se logra un cambio hacia el verdadero capitalismo que requiere cualquier economía libre del mundo? Sobre todo considerando que Venezuela es una nación con tantas deficiencias. Una de ellas es que no tenemos suficiente combustible para abastecer a todo el mercado económico. Mira, si nosotros algo tenemos claro es que nosotros no estamos haciendo todo este esfuerzo para salir de un socialismo chimbo para ir a un capitalismo clientelar. Nosotros no tenemos ningún interés de que eso suceda en Venezuela. Para nosotros el único sistema que funciona en Venezuela y que va a funcionar y que debe funcionar y sobre el cual estamos enfocando todos nuestros esfuerzos es un esquema donde las instituciones políticas sean integradoras y que esas instituciones políticas integradoras sean capaces de generar un sistema económico incluyente donde cuenten todos y cada uno de los venezolanos y que nos lleve hacia una sociedad próspera. Y eso se llama una democracia plena, donde las libertades cuenten, donde las libertades sean lo más importante y donde cada uno de los venezolanos cuente y sea lo más importante y sea el centro de atención de todos los esfuerzos. Y con este tema de la escasez de combustible, ¿cómo ha venido afectando al sector comercio el transporte de productos de necesidades básicas para Venezuela? Bueno, es bien sabido, realmente la situación está bastante complicada, no solamente con la gasolina, sino también con el diésel, también con el gas. Los gremios estamos muy preocupados, no nos hemos quedado solamente en la preocupación, estamos haciendo también gestiones importantes, ya con múltiples factores para tratar de poner el punto allí y tratar de resaltar de que Venezuela tiene problemas de características humanitarios y es necesario que se den algunas licencias, que se vuelvan a permitir algunas licencias, empezando por el tema del diésel, para poder movilizar mercancías, donde gran parte de esas mercancías son alimentos. Estamos en una situación difícil. Si usted pone un pie fuera de Caracas, se da cuenta que el tema de la gasolina se agrava muchísimo y tenemos que darle solución a eso. Ahora, nosotros no somos gobierno y no tenemos la capacidad de negociar directamente las soluciones. Allí es bien sabido por todos los sectores que el hecho de que se sienten en una misma mesa, gobierno y oposición, para llegar a algunos acuerdos básicos de alto nivel, que traten temas que tienen que estar por encima de la diatriba, que traten temas de interés nacional, como puede ser la matriz energética o la nueva matriz energética que tiene que haber en Venezuela, eso es primordial y eso es urgente. No solo primordial, sino urgente. En este momento se necesita una solución urgente donde estén allí todos los factores de índole político para buscarle solución a este problema. Ingeniero, muchísimas gracias. Quisiera una última pregunta, quitarle un minuto más, y es saber un poco la situación del sector comercio. Bueno, cómo se ha reducido, todos los sectores económicos en este país se ha reducido, y vemos cómo el sector comercio específicamente se está moviendo hacia la informalidad. Estas mini negocios que están apareciendo, incluso que pueden beneficiar a una familia, pero no generan empleo como tal. ¿Cuál es la realidad del sector? Y con esto culmino. Mira, los comerciantes venezolanos somos los soldados más fieles que puede tener el país para buscar el desarrollo y la prosperidad. Pero cada día que pasa vemos que hay mayores dificultades, estamos más asfixiados. Fíjate, ha comenzado el año, suben de precio, de tarifa los servicios públicos. Los gobiernos municipales están allí reclamando sus derechos, sus impuestos. El gobierno central está allí reclamando sus derechos, sus impuestos. Y nosotros todavía no logramos poder trabajar continuamente. Todavía estamos bajo el esquema de intermitencia. Y sencillamente lo que estamos pidiendo es que nos dejen trabajar. Sencillamente estamos pidiendo que nos permitan ir a un esquema de operación continua para nosotros, con nuestro arte, con nuestras habilidades, hacerle frente a todas esas obligaciones que el país en este momento está exigiendo de nosotros. Pero si nosotros no podemos trabajar de manera continua, es muy difícil afrontar todas esas buenas ideas y todas esas ganas de triunfar y de prosperar que nosotros tenemos. Para nosotros lo más importante en este momento es primero la gente, primero la prosperidad de la gente.
luego la economía, recomponer la economía del país, y luego vendrá también la política, que es importante. Pero en este momento el comerciante tiene en mente cómo reflotar el negocio, cómo llamar a más venezolanos al empleo, cómo generar empleo y cómo generar riqueza. Y al generar riqueza incluyes no solamente a tu hogar, incluyes a tu urbanización, incluyes a tu alcaldía, a tu vecindario, a tu estado, e incluyes al final al país, a todo el país. El esfuerzo sumado de todos los comerciantes va a beneficiar al país, porque el comercio es vida para las ciudades y se debe fomentar el comercio, pero deben dejarnos trabajar. Muchísimas gracias. Gracias a Felipe Capozolo, quien atendió esta invitación a este foro de todos los viernes desde la redacción del diario La Prensa. Gracias por su tiempo y su análisis. Muchísimas gracias. Y a todas las personas que nos acompañaron, será hasta una próxima entrega de este foro desde la redacción del diario La Prensa.